Bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de electroestimulación, en este caso específico con la estimulación eléctrica funcional FES. Si me están viendo, parece que ya se está viendo todo correctamente, entonces vamos a dar inicio. Vamos a hacer un repaso histórico acerca de cómo ha evolucionado el estudio de las mediciones eléctricas musculares. En la Edad Antigua y Edad Media, los 4 elementos constitutivos de la materia. Galeno de Pérgamo, más conocido como Galeno, fue un médico, cirujano y filósofo griego en el Imperio Romano, considerado uno de los más completos investigadores médicos de la Edad Antigua. Sus puntos de vista dominaron la medicina europea a lo largo de más de 1000 años en campos como la anatomía, la fisiología, la patología, la farmacología y la neurología, así como la filosofía y la lógica. Galeno sintetiza el pensamiento clásico sobre la fisiología y concibe el sistema neuromuscular como una red de conducción de aire, neumas, desde el encéfalo a los músculos para controlar su contracción. En los siglos XV y XVI, en el Renacimiento, se mantiene la doctrina de Galeno pese al detallado conocimiento anatómico logrado en esa época. Leonardo da Vinci, durante el Renacimiento, dedica muchos de sus pensamientos a análisis de los músculos y de sus funciones. Andrea Vesaliu influyó con su obra La Fábrica. Vean, aquí tenemos una ilustración de la obra de Vesalius, La Fábrica, de 1555, llamada El hombre muscular. En el siglo XVII hay las primeras aproximaciones empíricas. William Gilbert publica la monografía de Magnet, primera evidencia de fenómenos eléctricos en los tejidos animales. Giovanni Alfonso Borelli descarta experimentalmente la existencia de aire en los músculos. Influenciado por la alquimia, propone la posibilidad de fermentaciones para explicar la contracción. Francesco Redi describe los efectos nerviosos de las descargas eléctricas del pez torpedo, primer documento de la historia de la electromiografía. Sospecha que el origen del choque eléctrico del pez es de origen muscular. En el siglo XVIII aumenta el estudio de la electricidad sobre organismos vivos. Pieter van Musschenbroek construye un acumulador de cargas electrostáticas, la botella de Leyden, y es el primero en experimentar contracciones musculares por las descargas de la botella. Luigi Galvani estudia las contracciones musculares en ranas por descargas electrostáticas y por relámpagos, basándose en los experimentos de Benjamin Franklin. Se refuerza la hipótesis de la conexión entre electricidad y sistema nervioso. Introduce el concepto de electricidad animal. Vean, aquí tenemos una imagen de las demostraciones de Galvani de los efectos de la electricidad en los músculos de ranas y borregos. Esta imagen es de la obra de Galvani de Viribus Electricitatis in motu musculari commentarius de 1792. Alessandro Volta cuestiona en 1793 los descubrimientos de Galvani poniendo en contacto metales con electrolitos parecidos a los que se encuentran en los tejidos del cuerpo. Observó que se podían generar corrientes eléctricas.
En el siglo XIX hay formulaciones teóricas de la física del electromagnetismo. Claude Bernard funda la medicina experimental, de la que es el principal exponente. Johann Schweigger en 1820 construye el primer galvanómetro práctico, del apellido del investigador italiano Luigi Galvani, basado en el descubrimiento de Hans Oersted sobre el magnetismo. Yo creo que ustedes recuerdan haber visto en alguna asignatura de física el experimento de Oersted sobre el magnetismo, ¿verdad? Que acercaban una brújula a un conductor eléctrico que cuando conduce corriente eléctrica genera un campo magnético concéntrico al conductor, y de ahí que la aguja de la brújula se desvíe. Carlo Matteucci hace las primeras medidas de fenómenos bieléctricos. Con un galvanómetro detecta corriente eléctrica entre el segmento dañado de un músculo y la parte intacta. Corriente de lesión. Prueba que la corriente eléctrica se originaba dentro de los músculos. Émile Dubois-Reymond, con un galvanómetro astático de bobina fija e imán móvil, demuestra la existencia de corriente eléctrica asociada a la excitación nerviosa, el potencial de acción. Vean, aquí tenemos una imagen de la obra de Dubois-Reymond que se llama Über Tiersche Elektrizität de 1849. Esta es una descripción de la primera señal electromiográfica obtenida de un músculo humano durante una contracción voluntaria. Noten ustedes aquí, tenemos un galvanómetro astático, como se describió, que sería este de acá, ¿verdad? De este tipo. Y aquí tomando con sus manos un tipo de electrodos y viendo la flexión del galvanómetro. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz calcula la velocidad de propagación de los impulsos nerviosos y obtuvo una medición de 27 a 30 metros por segundo con un cronómetro sincronizado con la excitación nerviosa y la contracción. La publicación de estos resultados puede considerarse el inicio de la neurofisiología moderna. Vean, aquí tenemos un galvanómetro desarrollado por Jacques Arsène d'Arsonval. En 1882 desarrolló un galvanómetro con un imán estático permanente y una bobina de alambre en movimiento, suspendida por resortes en espiral. El campo magnético concentrado y la delicada suspensión hacían de este un instrumento sensible que podía ser montado en cualquier posición, de modo que ya se podían instalar galvanómetros ya con esta nueva arquitectura de d'Arsonval en cualquier posición y ya contrarrestando el campo magnético terrestre. De modo que este ya es prácticamente lo más cercano a los galvanómetros actuales. Sin embargo, el desarrollo de estos galvanómetros fue un salto monumental en el desarrollo tecnológico y que, por un lado, pues impactó bastante en las investigaciones médicas y particularmente en la medición de los potenciales musculares. William Crookes en 1875 inventa el tubo de rayos catódicos. En 1897, el físico alemán Carl Ferdinand Braun desarrolló el primer osciloscopio al adaptar el tubo de rayos catódicos de manera que el chorro de electrones del tubo se dirigiera hacia una pantalla fluorescente por medio de campos magnéticos. La compañía británica A.C. Cross Cosor pudo adaptar esta tecnología
y en el año 1932 presentó el primer osciloscopio basado en el tubo de rayos catódicos, con lo que se simplificó la técnica para detectar las señales electromiográficas. Entonces, ya con este otro desarrollo tecnológico, que fue un bombazo tecnológico para diferentes estudios, ya muchos investigadores pudieron observar con más detalles, específicamente en el campo del análisis muscular, las diferentes señales. Vean, aquí tenemos a grandes pasos el desarrollo tecnológico que ha habilitado a la humanidad para hacer estudios más profundos y discernir todos los detalles de los procesos, en este caso del tema que hablamos, musculares, ¿verdad? Vean, aquí tenemos un primer oscilógrafo. Este era un oscilógrafo. Vean, aquí tenemos un galvanómetro y un tambor giratorio con una plumilla a tinta que va dibujando la señal registrada. Después tenemos los osciloscopios. Estos ya son de los años 60, 1960, por ahí, a bulbos todavía, pero que dieron bastante batalla para los avances tecnológicos. Aquí ya un osciloscopio digital, de los que ya ustedes han manejado. Inclusive hay unos osciloscopios más pequeños y, bueno, como ustedes saben, hay otros sistemas que se conectan a computadoras y uno ve la señal ya en la pantalla de la computadora, ¿verdad? Gasser y Erlanger en 1944 obtienen el Premio Nobel en Fisiología y Medicina. Sus investigaciones sobre la interacción de las células nerviosas humanas y los potenciales de acción con el uso del osciloscopio. Entonces, vean esta herramienta formidable que ya se tuvo y se pudo tener más avances impactantes en el área médica. Bien, vamos a platicar de la idea general de lo que es la TENS y la FES. La FES, que es la estimulación eléctrica funcional, tiene un 40-60% de efectividad. Entre los usos del FES está el mantenimiento o incremento en el rango de movimiento, reeducación muscular, inhibición de espasticidad y prevención de atrofia por desuso muscular. La TENS es la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea. Se utiliza para aminorar o cortar el dolor crónico de un 80 al 90% de efectividad. Entonces, en esta sesión vamos a platicar acerca de la FES. Ya en otra sesión hablaremos de la TENS, ¿de acuerdo? Pero para diferenciar y tener bien clara de qué se trata una y otra, es así como lo hemos platicado. Bien, la estimulación eléctrica funcional. La FES es una técnica de rehabilitación en la que se aplican voltajes y corrientes de baja intensidad para mejorar o restaurar la función perdida por una lesión o enfermedad. La FES incluye tecnologías de estimulación eléctrica que están destinadas a restaurar algún sentido, como el oído o la visión, o bien para la supresión de convulsiones en epilepsia o temblores para personas con enfermedad de Parkinson. La FES es en realidad una neuroprótesis porque a través de la estimulación eléctrica modulan artificialmente la excitabilidad del tejido neural para restaurar una función.
También se le conoce con el término de estimulación neuromuscular funcional, al FES dedicado exclusivamente al sistema neuromuscular para mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas por accidente cerebrovascular, lesión de la médula espinal u otras condiciones neurológicas que resultan en una función motora deteriorada, por ejemplo, la capacidad de moverse o respirar. Otra tecnología estrechamente relacionada con la FES es la de la estimulación eléctrica terapéutica, en la que la estimulación eléctrica se aplica para proporcionar curación o recuperación de tejidos, por ejemplo, acondicionamiento y fortalecimiento muscular, cicatrización de heridas. Una consideración importante para la mayoría de las tecnologías FNS es que el tejido neural esté relativamente intacto y funcional por debajo del nivel de lesión o enfermedad para que la estimulación eléctrica se pueda aplicar de manera efectiva. Por ejemplo, las personas que presentan hemiplegia, es decir, parálisis en un lado del cuerpo, debido a un accidente cerebrovascular, presentarán parálisis en una extremidad afectada debido a la pérdida de control del sistema nervioso central y no porque el sistema nervioso periférico haya perdido la inervación de los músculos esqueléticos de la extremidad. Por el contrario, una lesión de la médula espinal puede destruir las neuronas motoras al nivel de la lesión, ya sea parcial o completamente, pero muchas neuronas motoras por debajo del nivel de la lesión pueden salvarse y permanecer intactas. Por lo tanto, en un accidente cerebrovascular, los axones de estas motoneuronas intactas pueden electroestimularse utilizando electrodos ubicados en la superficie de la piel o implantados dentro del cuerpo. La excitación artificial de los nervios motores por estimulación eléctrica puede generar potenciales de acción a lo largo de los axones que, cuando llegan a las terminales neuromotoras, como las fibras del músculo esquelético, actúan para generar fuerza muscular de la misma forma que lo haría el sistema nervioso intacto. Por lo tanto, los sistemas FNS de las extremidades inferiores a menudo tienen el objetivo de restaurar o mejorar la movilidad de las personas con accidente cerebrovascular o LME. Los sistemas FNS de las extremidades superiores a menudo están diseñados para restaurar o aumentar los movimientos de alcance y agarre en sujetos con LME. Las tecnologías FNS y TES, por supuesto, no son una cura para accidentes cerebrovasculares, lesiones o enfermedades de la médula espinal, por ejemplo, parálisis cerebral o esclerosis múltiple, donde también se ha utilizado FNS. Tampoco son universalmente beneficiosos. Un médico debe diagnosticar y prescribirlos según el individuo y su condición médica. Los sistemas FES y TES pueden proporcionar una calidad de vida mucho mejor a muchas personas que lo utilizan. Vamos a hablar de la excitación, reclutamiento y modulación de frecuencia. Las fibras nerviosas que inervan el músculo esquelético son de naturaleza mielinizada, lo que significa que se encuentran regularmente envainadas a lo largo de su longitud dentro de capas de mielina que separan la membrana axonal y expuesta en los nodos de Ranvier. Yo creo ya ustedes lo recuerdan bastante bien todo esto, ¿verdad? La mielinización permite una mayor velocidad de propagación a través de la conducción saltatoria en dichas fibras nerviosas. Los cuerpos celulares de estas motoneuronas alfa se encuentran dentro de las astas anteriores de la médula espinal. Vean
para que recuerden ustedes, aquí tenemos una neurona, aquí están las dendritas, el cuerpo celular, los nodos de Ranvier, el axón de Hillock, el axón propiamente dicho, vean los sacos de mielina y recuerdan ustedes, aquí es la conducción saltatoria que se menciona, ¿verdad? Y las terminales presinápticas. Las motoneuronas alfa son estas de aquí y que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal, ¿verdad? Entonces, vean, aquí podríamos ver cómo actuaría, por ejemplo, un arco reflejo. Estos son usos neurotendinosos y neuromusculares, de modo que son sensibles. Ante una estimulación viene el estímulo y se desata una respuesta, digamos, a bote pronto del músculo, ¿verdad? Y en otras condiciones puede ser una respuesta voluntaria también y no involuntaria como en un arco reflejo. Que vean, por ejemplo, en este caso viene la fibra nerviosa e inerva, es una sola fibra nerviosa, inerva muchas fibras musculares, ¿verdad? A esta condición de una fibra nerviosa que inerva muchas terminales, muchas fibras musculares, se le llama unidad motora, que vamos a comentar un poco más adelante. Los axones eferentes de estas células, de 9 a 20 micras de diámetro, salen de la médula espinal a través de las raíces ventrales y luego se proyectan a las fibras musculares dentro de los troncos nerviosos periféricos. Cuando se conservan durante un daño o enfermedad del sistema nervioso, las motoneuronas alfa y sus axones suelen formar el sustrato de la activación eléctrica de la fuerza del músculo esquelético en las aplicaciones FNS. Se sabe que las células del músculo esquelético también son excitables. Entonces, ¿por qué se estimula la fibra nerviosa que inerva el músculo en lugar de la estimulación directa de las propias fibras musculares? La razón es que las fibras nerviosas mielinizadas grandes generalmente se excitan a amplitudes de estímulo más bajas y de voltaje y corriente y con anchos de pulso de estímulo más cortos que las fibras del músculo esquelético. Vaya, son más rápidamente excitables y con menores intensidades. Existen dos mecanismos de control naturales para regular la fuerza que produce un solo músculo: el reclutamiento y la codificación de velocidad. En el reclutamiento, las unidades motoras se reclutan naturalmente de acuerdo con el principio de tamaño. Las neuronas motoras alfa, pequeñas que inervan unidades motoras lentas, tienen un umbral sináptico bajo para la activación y por lo tanto se reclutan primero. A medida que una actividad demanda más fuerza, se reclutan neuronas motoras alfa progresivamente más grandes que inervan unidades motoras rápidas. Vean, este es el concepto de unidad motora, de lo que estamos hablando. ¿Sí? Vean, una sola fibra nerviosa inerva muchas fibras musculares y claro, todo esto es en proporción al tipo y tamaño de músculo. Por ejemplo, los músculos oculares tienen unidades motoras pequeñas y ya músculos, por ejemplo, de las piernas, las unidades motoras son mayores. El segundo método de regulación de la fuerza natural se denomina codificación de velocidad. Dentro de una unidad motora hay una gama de frecuencias de disparo.
Las neuronas motoras alfa, que inervan las unidades motoras de contracción rápida, tienen frecuencias de activación más altas que las que inervan las unidades de contracción lenta. Dentro de ese rango, la fuerza generada por una unidad motora aumenta al aumentar la frecuencia de disparo. Si un potencial de acción alcanza una fibra muscular antes de que se haya relajado por completo de un impulso anterior, se produce la suma de fuerzas. Los espasmos generados por las unidades motoras lentas tienen una frecuencia de fusión de entre 5 a 10 Hz y alcanzan un estado tetánico a 25 a 30 Hz. Las unidades motoras rápidas pueden lograr la fusión entre 80 a 100 Hz. El impulso nervioso puede generarse externamente mediante diversos estímulos, entre ellos pulsos eléctricos de características adecuadas. Estos generan, dentro de los axones de los nervios, impulsos eléctricos similares a los producidos en condiciones fisiológicas normales. También, como en esta condición, se cumple la ley del todo o nada. Si el estímulo supera un umbral de intensidad, se genera en el axón un impulso eléctrico de amplitud constante que no variará ante ulteriores aumentos de intensidad del mismo. Por debajo de ese umbral no se generará impulso alguno. Por otro lado, dado que el nervio intacto está formado por cientos de miles de axones, puede que no todos estos sean estimulados al mismo tiempo, aun cuando el estímulo eléctrico sea adecuado para cada axón en particular. Ello es debido a que la corriente aplicada sobre el nervio será drenada por zonas de baja impedancia que no incluya cierta cantidad de axones. Naturalmente, una gran intensidad llegará a estimular todos los axones de un nervio. Bien, vamos a hablar del electrodiagnóstico. Al estudiar las respuestas de los músculos a estímulos eléctricos de características especiales, se puede llegar a confeccionar curvas y hallar parámetros particulares que sirven para establecer un estado de inervación motora normal del músculo, así como estados de denervación y de reinervación y degeneración nerviosa. Nos referimos siempre a nervios motores. Asimismo, se encontraron curvas y parámetros anormales ante músculos que presentaban alguna patología primaria en ellos mismos, llamadas miopatías. Las curvas a las que hacemos referencia y que presentan mayor utilidad en la práctica clínica diaria son las denominadas de intensidad-duración, o conocidas como I-D, y de tensión-duración, o de voltaje-duración, conocidas como V-D, ambas de formas similares y de igual significación fisiológica y diagnóstica. En que se recurra a efectuar una u otra depende de la disponibilidad técnica de cada profesionista. A partir de la curva ID pueden hallarse dos parámetros de importancia diagnóstica, la cronaxia y la reobase. Todas estas mediciones se efectúan a través de la piel del paciente, habiéndose demostrado una perfecta correlación entre esta técnica no invasiva y la invasiva. Y bien, chicos, aquí está una tarea, por favor apunten, es 10 páginas de la investigación acerca de las curvas ID y BD y de los conceptos de cronaxia y reobase. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo esto para una semana. Ahorita terminando la sesión, ponemos las fechas. Bien, vamos a continuar. De la aplicación.
Se aplica mediante un electroestimulador que transmite pulsos de voltaje o corriente eléctrica mediante electrodos que van colocados sobre la piel. Los más habituales son los que tienen la superficie de contacto gelatinosa y son adhesivos, lo que permite una adecuada conducción del impulso. Es conveniente cambiarlos cada cierto tiempo. Vean, son este tipo de electrodos. Hay más grandes y más pequeños, que por ejemplo en Motolinía, en la calle de Motolinía, aquí en la Ciudad de México, pueden encontrar cajas donde ya viene todo un juego de este tipo de electrodos y de diferentes tamaños según la necesidad, ¿verdad? Bien, el objetivo pues es sustituir el impulso nervioso natural de la unidad motora, que es la unión de una terminación nerviosa y un paquete de fibras musculares, por otro de naturaleza externa, permitiendo así la contracción del músculo. Con la variación en la frecuencia del estímulo, que es el número de impulsos por segundo, el cual está dado en Hertz, es posible seleccionar el tipo de fibra que se quiera reclutar. La intensidad dada en miliamperios y la diferencia de potencial dada en voltios determina el número de unidades motoras a activarse. Permítanme un segundo. Bien, recuerden que esto lo voy a subir a YouTube para que revisen donde se hayan perdido algún segmento de la presentación. La duración del impulso ha de ser de unos 2 milisegundos, va a ser variable, vamos a poner unos rangos, pero en términos generales unos 2 milisegundos y su intensidad o tensión variables de 10 a 50 miliamperios o bien de 10 a 150 voltios si es que damos pulsos de corriente, según la magnitud de la contracción que se quiera lograr. La frecuencia máxima de impulsos que no llega a provocar la llamada tetanización, que esto es una contracción antes de una relajación anterior, de unos 80 pulsos por segundo. El pulso puede ser rectangular o farádico, como vamos a ver en las siguientes figuras. El primero corresponde generalmente a estimuladores que trabajan con corriente o tensión continua y osciladores programables, circuitos generadores de pulso y amplificadores de salida. El segundo a los que los hacen mediante pulsos de voltaje inducidos en el secundario de un transformador. Es decir, estos pulsos vamos en términos generales a considerarlos de esta forma. Hay más formas de pulso, aquí vamos a considerar los más utilizados. Por ejemplo, se tiene la corriente galvánica. Estas corrientes en estado constante son aquellas en las que la intensidad o tensión no cambia durante el tiempo transcurrido. Vaya, se aplica, digamos, una CD. Además de constante, es continua, no cambia de polaridad. Tenemos los pulsos rectangulares, donde la intensidad crece bruscamente, se mantiene y decrece de forma brusca. Es esta rapidez la que hace idónea la excitación neuromuscular. También tenemos los pulsos farádicos o neofarádicos. Esta es una estimulación alterna, bifásica, asimétrica y no equilibrada, no es tan simétrica como se pensaría. Se caracterizan por la duración corta del pulso, que suele ser como de 1 milisegundo, y una pausa de alrededor de 19 milisegundos para tener un periodo de 20 milisegundos.
Se utilizan en la práctica, sobre todo en la forma de trenes de impulso para excitación de musculatura atrofiada. Vean, aquí tenemos el pulso cuadrado, como en muchos estudios se utiliza, y una farádica. ¿Sí? Vean, es asimétrica, es bifásica, etcétera, que es casi como lo obtendríamos de meter el pulso rectangular a un transformador y prácticamente esta señal farádica es la que obtenemos acá, ¿verdad? Y bueno, y tenemos una serie de diferentes formas de onda de pulsos diferentes que podemos encontrar. Cuando se trata de estimular músculos denervados, la corriente debe hacer contraer directamente a estos músculos. Esto es así porque si bien es posible hacer contraer con suficiente potencia a músculos denervados con ondas rectangulares, la intensidad necesaria sería tan grande que haría contraer a los músculos antagonistas normalmente inervados, lo cual viola una de las premisas de la electroterapia, por lo cual el especialista deberá seleccionar el tipo de pulso necesario. Es decir, recuerden ustedes, prácticamente estamos formados con músculos contractores y retractores, el par muscular, ¿verdad? Entonces, nunca se debe estimular el par muscular al mismo tiempo, porque va a producir lesiones, ¿de acuerdo? Este tipo de electroestimulación se aplica para conservar tropismo muscular luego de una hemiplegia, reeducar un músculo luego de una operación, enseñar nuevas funciones en el caso de trasplantes musculares, etc. Cuando se aplica electroterapia en todas sus posibilidades, se buscan efectos de cambios bioquímicos, estímulo sensitivo en fibras nerviosas, estímulo motor en fibras nerviosas o fibras musculares, en la rehabilitación, en tratamiento de parálisis, hasta en la medicina deportiva, también en el campo estético para la tonificación muscular, para reducción de medidas, disminución de tejido adiposo, prevención o disminución de celulitis y hasta para el relajamiento. Entonces, acerca del rango de frecuencias para el tipo de rehabilitación, de 1 a 3 Hz, tenemos un efecto relajante y por consiguiente reductor de la tensión muscular. De 4 a 7 Hz aumenta la segregación de endorfinas y encefalinas, logrando disminución en el dolor y la ansiedad. A los 7 Hz se consigue un aumento del flujo sanguíneo y una hiperoxigenación, que es una saturación extra de oxígeno. De 8 a 10 Hz se obtiene un efecto de capilarización, aumenta el flujo sanguíneo y reduce los niveles de cansancio. De 10 a 33 Hz activa las fibras lentas y mejora su resistencia a la fatiga, resistencia muscular. De 33 a 50 Hz activa las fibras intermedias y logra el mayor aumento de resistencia a la fatiga. De 50 a 70 Hz activa las fibras intermedias, aumentando la fuerza, la resistencia y la hipertrofia muscular. De 75 a 120 Hz activa las fibras rápidas a un nivel máximo, mejorando la fuerza y la explosividad. Bien chicos, era lo que restaba de esta sesión. Les agradezco su atención y muchas gracias.